Sería la enseñanza que nos dejó el electorado ecuatoriano y que deja en realidad tanto para su presidente como para los otros presidentes que un triunfo electoral no necesariamente es un cheque en blanco a cualquier política que quieran llevar adelante, Fernando? Y yo creo que eso también habla de lo rápido que son los procesos en América Latina. Creo que hay también un desgaste, no importa el oficialismo, sea de derecha o sea de izquierda, creo que es bien complejo por las situaciones y por los problemas que se están viviendo. Y creo que Noboa sí lo vio y sufrió una derrota contundente donde obviamente las cuatro preguntas que él postulaba, las cuatro fueron rechazadas. Y además, yo creo que también a veces el ejercicio y el uso de los referéndum como posibilidades de dirimir terminan a veces convirtiéndose en elecciones polarizantes y que incluso terminan siendo plebiscitos a las carreras o al ejercicio del gobierno más que de los temas que se está tratando. Entonces yo creo que ahí debe haber una mezcla de varios factores que terminaron en una derrota dura y que obviamente le ponen un límite a Daniel Noboa, que había sido reelegido pese a que era un gobierno que venía a continuar obviamente el periodo que le tocaba a Lasso, pero que obviamente habla también de cuáles son los límites o no, y que le da obviamente una oportunidad en este caso a la oposición de, luego de muchas derrotas políticas, recomponerse y generar obviamente esta disputa que se viene dando en la región entre elecciones siempre polarizantes y que obviamente van licuando lo que a veces son los centros políticos. Andrés, Sí, su impresión sobre el resultado en Ecuador. sí, probablemente va a haber una oportunidad, como decía Fernando, a la oposición, a una rearticulación de la oposición después de que Noboa haya obtenido un mandato bastante fuerte en la segunda vuelta ecuatoriana frente a Laura González. Eh, Eh, yo tengo la impresión de que, claro, aquí hay cosas de contexto. Está el tema de los subsidios, la eliminación de los subsidios, como contexto, el tema del subsidio a los combustibles y el efecto que eso pueda tener. El tema de las bases militares, aparentemente en las encuestas polarizaba bastante, encuestas que de nuevo no le apuntaron al resultado. Eh, Así que, y probablemente se logró articular un discurso de que esto podía significar una mayor concentración de poder, en específico el tema de la reforma constitucional. Así que va a tener que intentar sacudirse de esto de alguna forma nueva y fundamentalmente tiene que ver con el problema de nuevo de la seguridad y cómo el resultado de este plebiscito puede condicionar o no su capacidad para seguir enfrentando el crimen organizado que, que vimos, ¿no es cierto?, el año pasado y a principios de este año con bastante fuerza en la agenda y en la vida diaria de los ecuatorianos. Pero aquí los que van a tener que buscar una oportunidad o ver esto como una oportunidad son las fuerzas opositoras. Perfecto. Quiero agradecerles a ambos por su tiempo. Hemos aprovechado de hablar de lo que ocurrió ayer en Chile y bueno, lo que pasó también en Ecuador. Una última pregunta, Andrés. Eh, ¿Desde cuándo van a salir encuestas ya con miras al balotaje y hasta cuándo van a salir? Aunque sabemos, y usted bien apuntaba, que en el caso de Chile hay algo que no vieron y en el caso de Ecuador también. Ni qué decir Bolivia, ese ya es otro tema bastante interesante respecto a las encuestas, pero ¿desde cuándo ya va a haber nuevamente encuestas rumbo al balotaje? Bueno, las encuestas ya se están haciendo ahora y nuevamente me parece que el periodo de veda empieza 15 días antes. Ahora, con el periodo de veda las encuestas se hicieron y se difundieron igual, así que tuvimos encuestas hasta hace unos pocos días atrás. Solamente una de ellas dio a Parisi como tercero, eh, pero la mayoría estaba dando una disputa por el tercer lugar entre Kaiser y Matei. Pero vamos a tener desde estos días, vamos a tener las encuestas de opinión. Acá hay un ecosistema de encuestas bastante consolidado, son varias encuestadoras y hay bastante competencia. Eh, Así que va a ser interesante cómo empiezan a predecir la distancia entre los dos candidatos, en primer lugar, cómo a dónde migran los votos de cada uno. Y también una cosa no menor a mirar es qué pasa con los votos nulos. En la presidencial hubo un porcentaje de votos nulos bastante bajo, pero en la parlamentaria fue mucho más alto. Ahora deberíamos esperar que, habiendo quedado descartado varias candidaturas, se incremente un poco el porcentaje de nulos.
en una elección más polarizada eso no debería ser tan significativo, pero bueno, vamos a ver, las encuestas nos van a ayudar a ir viendo esos datos ahora. Gracias, Andrés. Fernando, una última. ¿Qué se dijo hoy en los medios? ¿Qué hablaban los analistas? ¿Cuál el ánimo de la clase política, los periodistas, la gente? Sin duda se habló mucho del factor Parisi, que creo que es el que ha ganado mucha escena con todo el resultado electoral. También se entrevistaron a las figuras, sobre todo a Janet Jara, y obviamente Janet Jara ya empezó con un discurso diferente respecto a cuál es cómo ve el resultado electoral y cómo también ella piensa acercarse a estos votantes de Parisi. Ya empezó a hablar de que va a tratar de agarrar algunas ideas de Parisi para la segunda vuelta y también sentarse a conversar con él, y lo mismo a unos pequeños guiños a lo que fue algunas propuestas de la candidata Evelyn Matei. Todavía, y mientras tanto Kast, creo que Kast va a buscar, y es lo que comentaban también acá muchos medios de prensa, el silencio. Creo que el silencio a Kast le va a favorecer mucho, porque no tiene que hacer grandes esfuerzos, a diferencia de Jara, que sí tiene que tener una campaña 100% de terreno. Kast, mientras permita tener un diálogo, una continuidad de sus propuestas, una cercanía con candidatos como Kaiser y Matei, que ayer llamaron a votar por él, podría mantenerse tranquilo en un escenario de segunda vuelta.